Bueno, empezamos con Mauro Zeta a desandar un poquito el camino de lo que han sido las últimas horas respecto de la investigación por el crimen de Ángeles. Sí. ¿Por qué dice nuestro productor Nicolás Bocaccia, 40 días no saben cómo murió? Porque el juez de la causa recibió en las últimas horas el informe histopatológico, microscópico, los tacos de piel del cuerpo de Ángeles Rawson, y aparece un dato que no aparecía en la autopsia. ¿Cuál es el dato concretamente? Lo voy a tratar de traducir en términos sencillos. Aparece un signo de una supuesta compresión en el cuello de Ángeles Rawson y el juez quiere determinar si esa supuesta compresión en el cuello es compatible con estrangulamiento manual o si se trata también esa compresión en el cuello de parte del paso del cuerpo de Ángeles por la compactadora. Por eso el juez, y lo que estamos contando es información de la causa que figura en el expediente, el juez ayer firmó un decreto donde convoca a la Junta Médica para que le digan, ¿una Junta Médica qué es? Varios médicos que debaten sobre esta aparición del estudio histopatológico y que le digan, ¿es o no es un indicio de que fue estrangulada? ¿Es o no es un indicio de que fue su muerte por sofocación? ¿Es o no es un indicio de que esa compresión en el cuello puede ser parte del paso del cuerpo por la compactadora? Con ese dictamen, ¿qué podría pasar? A ver, un escenario. Si le dijeran desde la Junta Médica al juez, no lo sabemos, la Junta todavía no se hizo, si le dijeran que se ven claramente signos de estrangulamiento, bueno, ahí tiene que cambiar el hecho que le imputa Mangieri. Tiene que decir el juez, seguramente ampliando el procesamiento, ampliando incluso una indagatoria, tiene que notificar a Mangieri, si esto pasara, que se acredita que la muerte fue por estrangulamiento y no en la compactadora, como dice el juez en el procesamiento original, lo tiene que convocar a Mangieri y leerle un nuevo hecho, indagarlo por un hecho distinto. ¿Se entiende? ¿Por Entonces, qué? bueno, porque la muerte se produce de otra manera. Tenés que notificarlo de que vos le estás imputando un hecho distinto. Pero vos en no caso le, de que no le se estás confirme. imputando, es una pregunta absolutamente para un lego, ¿no? Que yo no entiendo desde el punto de vista técnico. La imputación sigue siendo la misma, un crimen, el Estamos de asesinato acuerdo. de Ángeles. Un crimen es. Sí. La pregunta es, si vos tenés que la muerte se da por otra mecánica, la construcción, el relato que hizo en el procesamiento no es el mismo. Tiene que notificarlo a Mangieri y decirle, mire señor, yo dije inicialmente que usted causó la muerte de Ángeles porque la ató, la dejó indefensa, actuó sobre seguro, pero la muerte se dio en la compactadora. Si ahora la Junta Médica le dijera, no murió en la compactadora, murió antes, murió estrangulada. ¿Estrangulada o falta de oxígeno o sofocada. porque tenía una bolsa? Es correcta la apreciación. Puede ser sofocada también, por eso la Junta se lo tiene que decir. Ahí no se cambia sabe, mucho la mecánica de la muerte, pero no murió en la digamos. compactadora. El juez construye la alevosía diciendo que el ató, actuó sobre seguro y no la dejó defenderse y por eso a propósito la tiró a la compactadora. Es la construcción que hace en su relato el juez. Si se murió antes, el relato es otro. ¿Qué te dice la defensa? La defensa te dice, bueno, si murió estrangulada y no hay móvil sexual, estaríamos en presencia de un posible homicidio simple que baja radicalmente la pena de 8 a 25 contra una perpetua que tiene el crimen con alevosía. Pero todo es futurología. Lo concreto, Débora, es que se ordenó la Junta Médica, vamos a saber qué define. Bueno, vamos a preguntarle justamente a Gabriel Boselli, que es perito de la defensa, respecto de este tema. Doctor Boselli, ¿nos escucha? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, no sé si recién escuchaba lo que comentaba Mauro Zeta respecto de esta, bueno, no sé si una discrepancia, pero por lo menos sí buscar con certezas cuál ha sido la causa de la muerte de Ángeles para poder en todo caso imputar a Mangieri. Bueno, sí, en principio yo les voy a pedir que me excusen de hablar del tema legal porque de eso se encargan obviamente. el doctor Pierri y el doctor Biondi. Yo soy perito, básicamente soy perito para la parte de genética, por eso. Está claro. Pero en estos casos, bueno, puedo tener una opinión con algo del conocimiento que tengo. Ahora, doctor, ¿por qué se puede dar esta suerte de discrepancia o distintas posiciones en cuanto si fue la compactadora la que causó la muerte de Ángeles o si fue la falta de oxígeno? ¿Eso se puede ver en un examen, ya sea en la autopsia o en un examen histopatológico? Bueno, en principio, en la autopsia lo que uno hace es mirar macroscópicamente el cuerpo y ahí saca sus primeras conclusiones. Ustedes imagínense que este es un cuerpo que ha sido muy maltratado. De hecho, se lo compara con
a nivel policial se lo compara con un cuerpo que ha sido arrollado por un tren, para que tengan una idea del deterioro que tiene el cuerpo. De manera que la palabra final, el análisis más objetivo y más certero, normalmente es con la anatomopatología, porque ahí ya van en búsqueda de los tejidos específicos. Y en algunos casos se llega hasta el análisis celular, digamos, bajo el microscopio. De manera que, bueno, lo que se tomaron todas las piezas y se mandaron al estudio anatomopatológico, se tomó el bloque de toda la parte de la tráquea y de la laringe, se tomó todo el bloque pélvico y eso se envió precisamente para el estudio anatomopatológico, lo que hace que en principio pensar en una nueva autopsia o una reautopsia es imposible, ya que no queda material. Hay que trabajar con lo que ya se hizo. Eso es una cosa importante que la quiero destacar, porque en algunos medios se decía por qué la defensa no pide una reautopsia, y la verdad es que no es posible hacerlo técnicamente. Ahora, ¿es habitual, doctor, que en una primera, como usted dice, la autopsia hay como un primer acercamiento, ¿no es cierto?, al cuerpo, y luego cuando se profundizan otros estudios complementarios, ¿puedan aparecer estas discrepancias? ¿O usted diría, bueno, no, algo se hizo mal para que ahora aparezca esto como nuevo? No, yo diría que es perfectamente compatible, porque ya le digo, la autopsia en primera instancia estaba muy limitada. Entonces, acá, por ejemplo, le doy un caso. Para el caso del bloque traqueal, lo que se detecta es una hemorragia a nivel de las paredes de la tráquea y de la zona adyacente, que obviamente eso con una observación macroscópica no se ve. Ahora, doctor Zeta lo saluda. ¿Qué significa técnicamente? Ayúdenos a traducir un lenguaje muy difícil para nosotros. Tenemos entendido que el histopatológico revela, no sabemos si en la zona del cuello o en la tráquea, ayúdenos, sobre distensión y atrapamiento aéreo son las palabras, y también dice el informe que el cuerpo presenta edema cerebral y anoxia. ¿Nos traduce? Sí, básicamente el atrapamiento aéreo se da a nivel del parénquima pulmonar, es decir, ya dentro del pulmón, y eso se observa a nivel de la para que ustedes entiendan, a nivel del microscopio. ¿Pero qué significa? Eso implica que quedó aire dentro de los pulmones y que la víctima no lo pudo exhalar. Cuando pasa eso, normalmente lo que ocurre es que el pulmón tiende a exhalar ese aire, a poder respirar, y entonces se sobredistienden todos los tejidos. Está bien, pero para que esto ocurra, la pregunta para tratar de entender qué pudo haber pasado, ¿sí? Para traducir estas palabras del todo, doctor. Para que esto pase, necesariamente tuvo que haber sido sofocada. ¿Hay una forma de establecer cuál fue el accionar del criminal para que se den estos parámetros? Es muy difícil de establecer, inclusive le diría que en principio puede establecer si hubo algún tipo de acción manual o de lazo, porque ambos pueden provocar el mismo efecto. Pero esa acción manual o lazo, ¿no hubiese dejado un rastro muy evidente para los o médicos autopsiantes o quienes estuvieran como peritos en el cuello? El problema es que el cadáver está muy maltratado. De hecho, bueno, hay un surco o un canal que dejó el lazo. Eso podría llegar a enmascarar si hubiese algún tipo de marca por debajo. Lo que pasa es que no se sabe si ese lazo, que es el hilo sisal que tenía el cuello, se usó para estrangularla o para intentar estrangularla o para acomodar el cuerpo. Esta es la discusión de fondo. Es correcto. O sea que hoy, digamos, la Junta Médica, ¿qué tendría que determinar? Si existen signos compatibles con alguna especie de sofocación o estrangulamiento, ¿a dónde apunta el juez con esta medida? Bueno, yo creo que parte de las conclusiones del estudio anatomopatológico son claras. El hecho de tener aire atrapado en los pulmones, el hecho de la anoxia cerebral, es decir, no llegó sangre al cerebro, lo que provocó microhemorragias, que esas sí son características de los estrangulamientos o de los sofocamientos, direccionan hacia un determinado diagnóstico. ¿Cuál sería? Me parece que está más relacionado con el tema del posible ahorcamiento. Ahorcamiento, no sofocación, sino una acción manual para ahorcarla. Sofocación no, porque esto sería pérdida de aire, o sea, imposibilidad de intercambio gaseoso. Y lo que vemos es que por el hecho del atrapamiento aéreo en el pulmón, aire había.
Doctor, ¿es cierto que fue...? Es muy fina la línea, lo que ustedes tienen que entender es que es muy fina la línea. Ahora, después... lo que sí es cierto, es que en el mismo estudio anatomopatológico, la anatomopatóloga, cuando estudia el bloque pélvico, dice que no encuentra ningún tipo de lesión, ni de patología, con lo cual ni siquiera considera necesario mandarlo a un estudio histológico, es decir, de algún tejido en particular. En la zona de la pelvis. Echa por tierra cualquier tipo de hipótesis sobre el ataque sexual, ¿no? A ver, esto es importante. Usted dice que en el informe histopatológico no aparece ninguna lesión en la zona pelviana y esto se contrapone con aquella lesión 33 que la querella pedía que se investigue como posible... No. A ver, no. En la zona pélvica de la víctima. No Mangieri, perdón, ahí está. O sea que no hay ataque sexual sobre ella. ¿Y esa lesión que se presumía había en los muslos? Que se había dicho que había algún tipo de marca en los muslos de Ángeles que podrían dar cuenta de alguna actitud defensiva. Fue una hipótesis de trabajo, pero le vuelvo a repetir, el cuerpo está tan maltratado que eso implicaría que haya sido una lesión vital y no post-mortem, y la verdad es que está muy discutido. No, ¿sabe qué le quería preguntar? Si es cierto que el juez ordenó ayer, en el mismo paquete de medidas que sumó, que se haga un estudio genético a un anillo de la víctima, después de 40 días. Bueno, no, eso no fue ayer, eso fue a ver, si yo no recuerdo mal, no, voy a ser preciso, el martes. A nosotros se nos citó para, entre otras cosas, hacer un estudio, una repericia, no solo del anillo, sino de las ropas de la víctima, ¿no? Casi un mes después. ¿Tiene sentido, obviamente, doctor? La defensa se opuso. ¿Cómo? ¿Tiene sentido? Le quería preguntar. Mire, con el caso de la ropa de la víctima, me parece que sí tiene sentido porque cometió un error. Si se informó que había un perfil femenino en la ropa de la víctima que no coincidían con la víctima, y después muchas hojas después del expediente aparece un acta donde dice que se equivocaron y que el perfil que informaron no era. De manera que este es un expediente que tiene algunos errores importantes. Bien, yo quería consultarlo... obviamente, contestando a su pregunta, Mauro, que obviamente la defensa se opuso porque, bueno, no es una evidencia que haya sido preservada, ¿no? Es decir, sí hubo un análisis previo de hace aproximadamente 10 o 15 días de los otros 3 anillos que sí se preservaron. Y no había ADN. Que de eso se tomó muestra. No, todavía no sabemos porque el resultado no está. No, lo quiero llevar a un terreno, por lo menos para mí, importante. Y que quede en claro esto. Cuando usted habla de que hay algún tipo de problema en la cadena de custodia del ADN, para que la gente lo entienda, usted no se refiere a que hay, voy a decir una palabra muy vulgar, muy callejera, ¿no? Un tongo, una connivencia, un complot, una conspiración de que alguien trucha, planta ADN en el camino. ¿Usted a qué se refiere cuando habla de problemas en la cadena de custodia, para que la gente lo entienda? ¿Se refiere al momento de la prueba en sí? Claro, en principio vamos a partir de una base. La gente que está a cargo de todo el tema genético es gente muy seria y con mucha experiencia. De manera que no vislumbro en este caso ningún tipo de fraude o ningún tipo... Cuando nosotros nos referimos a la cadena de custodia, básicamente que refiere específicamente a eso, a la custodia de las muestras y la trazabilidad de la muestra, es decir, el camino que recorre la muestra desde el momento en que se toma hasta su análisis final. Lo que nosotros queremos especificar es, queremos saber los tiempos en los cuales las muestras fueron transportadas, arribaron al laboratorio y fueron analizadas. Eso es lo que nos importa, y de hecho lo pedimos hace 20 días en un escrito junto con el doctor Biondi, porque nos interesaba ver la secuencia en los cuales fueron efectuados los análisis. Bien. Es la primera vez que yo solicité tener acceso a un análisis en el laboratorio, porque eso también fue un error en todo lo que ocurrió en esta causa. Es decir, no existe costumbre de que los peritos asistan... Se corta, ¿no? Para realizar las pericias. Eso la defensa tiene acceso, debe tener acceso. Bien, de hecho es una de las causas de nulidad que presentó el doctor Biondi. Que no los dejaron estar. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es
que me digan no cuando la muestra es tomada, porque la muestra es tomada en el cuerpo médico forense, pero después se traslada a un laboratorio que está físicamente separado del cuerpo médico forense. Lo que yo quiero saber es en qué momento, en qué fecha van a realizar los análisis dentro del laboratorio, porque de algunos de ellos yo quiero estar presente. Y de hecho le doy una primicia. Hace 10 minutos me acaban de llamar del juzgado para que vaya a firmar un acta porque me quieren tomar una muestra a mí si yo voy a tener acceso al laboratorio para tener mi perfil de ADN previamente, cosa que corresponde. Está bien. Porque yo soy un potencial contaminante cuando Claro. ingreso al laboratorio. Está bien que se haga. Sí, totalmente. Bien, doctor Boselli, muchísimas gracias por habernos atendido. Lamento haber sido técnico y un poco aburrido, pero No, está No, muy pero es lo que de esto se necesitamos. trata. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Por Sí, favor, está es bueno. perito de la defensa.